Cuando una persona queda atrapada bajo los escombros, cada minuto importa. No importa su nacionalidad, no importa su ideología, no importa su historia. Solo importa una cosa: llegar a tiempo. Pero hay una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una emergencia humanitaria no solo activa al Estado, sino también sus reflejos más profundos? ¿O qué ocurre cuando el poder no mira primero a los rescatistas como ayuda, sino como una amenaza? ¿Qué ocurre cuando incluso bajo los escombros una dictadura sigue intentando controlar el territorio, controlar la información, controlar el relato y controlar quién puede entrar o mirar lo que está pasando? Porque una catástrofe no cambia la naturaleza del poder, la revela. Esto es Anatomía del Poder. El 24 de junio de 2026, Venezuela fue golpeada por 2 terremotos consecutivos, uno de magnitud 7,2, otro de magnitud 7,5. La zona de La Guaira, al norte de Caracas, quedó entre las más afectadas. Edificios colapsados, hospitales dañados, familias buscando desaparecidos, personas durmiendo en la calle, vecinos removiendo escombros con sus propias manos. Y una cifra que incluso leída con frialdad periodística cuesta todavía dimensionar. Hasta el cierre de este programa, más de 2.200 muertos reportados, más de 12.000 heridos, decenas de miles de personas desaparecidas o no ubicadas, según estimaciones citadas por medios internacionales, y un análisis preliminar de imágenes satelitales realizado por la NASA y Oregon State University estimaron que cerca de 58.870 edificios podrían haber resultado dañados o destruidos. Esto no es una emergencia menor. No es una crisis local, no es un problema que pueda administrar solamente con comunicados oficiales. Esto es una tragedia nacional. Es una tragedia nacional que aparece siempre acompañada de una pregunta fundamental. ¿Cómo responde el poder? Porque frente a una catástrofe, un Estado puede coordinar, puede informar, puede abrir caminos, puede facilitar la ayuda, puede aceptar que no puede hacerlo todo solo. Puede permitir que entren rescatistas, médicos, periodistas, organismos humanitarios, voluntarios y expertos internacionales. Pero también puede hacer otra cosa. Puede cerrar, puede sospechar, puede militarizar, puede condicionar, puede decidir qué controlar es tan importante como rescatar. Y ahí es donde la emergencia deja de ser solamente humanitaria y se vuelve política. Porque en una dictadura la tragedia no suspende la lógica del poder, muchas veces la profundiza, y ahí hay que decirlo con claridad. Venezuela no es una democracia normal, no lo dice solamente una opinión política. Freedom House clasifica al país como not free. Human Rights Watch, por otra parte, ha documentado represión, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones contra opositores, críticos y extranjeros. International IDEA ubica a Venezuela entre los países de peor desempeño democrático en varios indicadores. Amnistía Internacional ha advertido sobre restricciones severas a la prensa, a las redes sociales, a las organizaciones civiles y a defensores de derechos humanos. Entonces, sí, digámoslo con todas sus letras, Venezuela es una dictadura. Y no es un insulto, es una descripción política defendible, y esa precisión sí que importa. Porque no todos los estados enfrentan una emergencia desde el mismo lugar. Una democracia también puede equivocarse. Una democracia también puede llegar tarde en una emergencia. Una democracia también puede improvisar. Pero una democracia está obligada, al menos en teoría, a entregar información, a aceptar fiscalización, a responder ante la prensa, a permitir el control ciudadano y a convivir con la crítica. Chile lo vivió después del terremoto del año 2010. Una dictadura, en cambio, funciona de otra manera muy distinta. No solo administra una emergencia, también administra el riesgo político que esa emergencia representa. Y aquí aparece el verdadero centro de este capítulo. Porque lo que ocurrió en Venezuela no solo mostró edificios caídos, mostró algo todavía más profundo.
el miedo del poder a perder el control. Después del terremoto, el gobierno venezolano restringió el acceso a La Guaira, se impusieron controles para entrar a la zona afectada. Se habló de permisos, de coordinación de Caracas, de ordenar el tránsito, de facilitar el rescate. Y hay que ser justos, en cualquier catástrofe puede haber restricciones operativas. No todo control de acceso es autoritario, no toda presencia militar es abuso, no toda coordinación centralizada es censura. Cuando una ciudad está destruida también hay que evitar caos, saqueos, colapsos viales, ingreso de personas sin preparación y operaciones desordenadas que pueden poner muchas veces en riesgo a víctimas y rescatistas. Pero en una dictadura, el mismo acto tiene otra carga política, porque controlar el acceso al territorio no significa solamente ordenar el tránsito, también puede significar controlar quién ve, quién graba, quién informa, quién denuncia, quién entra, quién sale y quién cuenta la historia finalmente. Por eso la catástrofe en Venezuela es tan reveladora, porque una emergencia abre fisuras, muestra el estado real de los hospitales, la capacidad real de los equipos públicos, la preparación real de las instituciones, muestra el nivel real de abandono de las comunidades y sobre todo muestra el rostro real del poder cuando ya no puede esconder la vulnerabilidad del país. En La Guaira, familias reclamaban por ayuda, vecinos pedían maquinaria, personas buscaban cuerpos, rescatistas trabajaban contra el tiempo. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el sistema sanitario venezolano quedó bajo fuerte presión, centros de salud dañados, sobrecarga de pacientes, atrasos quirúrgicos, riesgos de brotes sanitarios. Y en medio de eso, la pregunta no era solo cuántas personas seguían atrapadas, la pregunta era también cuánta verdad podía soportar el régimen. Porque en una emergencia la información salva vidas. Saber cuántos muertos hay, saber cuántos heridos, saber cuántos están desaparecidos, saber qué hospitales funcionan, qué rutas están abiertas, saber dónde falta agua, saber dónde falta maquinaria, saber dónde todavía hay señales de vida. Eso no es comunicación institucional, eso es parte del rescate, es parte de la emergencia. Por eso, Amnistía Internacional pidió a las autoridades venezolanas información creíble, regular y verificable sobre daños, víctimas, rutas de asistencia y planes de búsqueda. Y ese punto es clave porque cuando un organismo internacional no solo pide ayuda, sino también información, lo que está diciendo es algo mucho más profundo. En Venezuela incluso los datos necesitan ser exigidos y ahí aparece una dimensión central del poder autoritario, el monopolio del relato. Una dictadura no solo controla policías, tribunales y fronteras, o elecciones, medios y organismos públicos. También intenta controlar la forma en que la realidad se vuelve visible, porque una tragedia mal administrada puede convertirse en una acusación, un hospital destruido puede convertirse en una prueba de abandono, un familiar gritando por maquinaria puede convertirse en un símbolo político, una imagen de cadáveres sin identificar puede convertirse en un relato internacional, y un rescatista extranjero con un teléfono puede convertirse, para la lógica paranoica del poder, en una amenaza. Aquí entra la denuncia de Topos Chile. Francisco Lermanda, líder del grupo de rescatistas, denunció públicamente que su equipo fue hostigado por militares venezolanos durante las labores de búsqueda en La Guaira. Según su relato, los militares exigían documentos reiteradamente, los trataban bajo sospecha de espionaje, les dificultaban volver incluso al terreno, incluso un soldado habría quitado un teléfono mientras el equipo intentaba realizar una videollamada médica para evaluar a un adolescente atrapado. Eso es una denuncia y debe ser tratada como denuncia, no como sentencia. El gobierno chileno tomó distancia porque Topos Chile no integraba la misión oficial enviada por Chile y también hay que decir otra cosa, no está confirmado que todos los equipos internacionales hayan enfrentado el mismo tipo de hostigamiento. Medios internacionales también reportan equipos de México, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, El Salvador, Jordania y otros países trabajando juntos a personal venezolano. Por lo tanto, no sería riguroso afirmar que Venezuela bloqueó a todos los rescatistas internacionales. Eso no está comprobado, pero la denuncia de Topos Chile sí permite abrir una pregunta legítima. ¿Qué ocurre cuando una dictadura recibe ayuda internacional, pero no logra dejar de sospechar de quienes vienen a ayudar? Porque, convengamos que ese es el punto, no estamos analizando solamente un incidente, estamos analizando una lógica.
la lógica de un poder que mira la emergencia desde la seguridad del régimen, la lógica de un poder que puede confundir observación con espionaje, ayuda con intromisión, rescate con amenaza, teléfono con prueba, cámara con conspiración, y esa lógica no nace con el terremoto, viene desde mucho antes, viene desde un país donde la prensa ha sido restringida, donde organizaciones civiles operan bajo presión, donde opositores han sido perseguidos, donde organismos internacionales han documentado represión, donde la desconfianza política se volvió una forma de gobernar. Entonces, cuando ocurre una catástrofe, esa desconfianza no desaparece, se traslada al rescate, y ahí aparece la frase más dura de este capítulo. Cuando una dictadura tiembla, no tiembla solamente la tierra, tiembla también el control. Porque una emergencia obliga al poder a hacer algo que normalmente evita: abrir el territorio, aceptar extranjeros, permitir cámaras, recibir organismos, reconocer daños, mostrar debilidad, pedir ayuda. Y para cualquier gobierno eso puede ser incómodo, pero para una dictadura puede ser existencial, porque la dictadura necesita proyectar dominio, necesita parecer capaz, parecer invulnerable, necesita mostrar que el Estado controla, que el partido controla, que las Fuerzas Armadas controlan, que la autoridad controla. Pero una catástrofe muestra lo contrario, muestra límites, muestra dependencia, improvisación, abandono, muestra zonas donde el Estado no es capaz de llegar. Muestra personas que solo sobreviven porque otros vecinos llegaron antes que el poder. Y por eso la respuesta autoritaria suele tener una tensión interna. Por un lado, necesita ayuda, por otro teme lo que esa ayuda puede revelar. Necesita rescatistas, pero sospecha de ellos. Necesita información, pero teme perder el relato. Necesita cooperación internacional, pero teme abrir demasiado las puertas. Necesita salvar vidas, pero también necesita salvar la imagen del régimen. Y cuando esas dos prioridades compiten, la pregunta se vuelve aún más brutal. ¿Qué pesa más? ¿La vida bajo los escombros o el control sobre lo que se ve desde afuera? No se trata de decir que cada militar en una zona de desastre actúe políticamente, sería injusto. Muchos funcionarios, rescatistas, bomberos, médicos, militares, voluntarios y trabajadores públicos probablemente están haciendo esfuerzos reales para salvar vidas. En toda catástrofe hay personas que trabajan al límite, que duermen poco, que arriesgan su seguridad, que entran donde otros no pueden entrar. Ese esfuerzo debe reconocerse. Pero Anatomía del Poder no analiza solamente voluntades individuales, analiza estructuras. Y la estructura venezolana es una estructura autoritaria, una estructura donde la seguridad del régimen se confunde con la seguridad del Estado y donde la seguridad del Estado puede terminar pesando más que la seguridad de las personas. Ese es el núcleo político, porque una emergencia debería organizarse alrededor de una prioridad absoluta: salvar vidas. Todo lo demás debería quedar subordinado a la comunicación, la imagen, la burocracia, la seguridad, el protocolo, la autoridad. Pero cuando el poder está construido sobre la sospecha, esa prioridad se contamina. Y entonces el rescatista deja de ser solo rescatista y pasa a ser alguien que debe ser chequeado. La cámara deja de ser solo una cámara y pasa a ser una posible amenaza. La denuncia deja de ser alerta y pasa a ser un ataque. La prensa deja de ser fiscalización y pasa a ser enemiga. Las ONG dejan de ser cooperación y pasan a ser sospecha. Y ahí la catástrofe entra en una zona muy peligrosa. Porque el tiempo humanitario y el tiempo político no funcionan de la misma manera. El tiempo humanitario se mide en minutos, en oxígeno, en presión arterial, en pulso, en temperatura corporal, en la posibilidad de escuchar un golpe bajo una losa. El tiempo político se mide en control, en relato, en permisos, en autorizaciones, en cadenas de mando, cálculo, imagen, y cuando una emergencia queda atrapada entre esos dos tiempos, quienes pagan no son los gobiernos, son las víctimas, son quienes esperan bajo los escombros, son las familias que no reciben información, son los heridos que no llegan a tiempo, son los barrios que no aparecen en el mapa oficial, son los desaparecidos que dependen de que alguien, en alguna oficina, decida permitir que entren más equipos, más maquinaria, más periodistas, más ojos. Por eso este caso importa más allá de Venezuela,
porque nos obliga a mirar una verdad incómoda sobre todos los sistemas políticos. Las emergencias son prueba de poder. Revelan si un Estado sabe coordinar, sabe delegar, sabe informar, si sabe escuchar y aceptar ayuda, si sabe reconocer errores, si sabe distinguir entre seguridad pública y autoprotección política. Y también revela algo más oscuro, si el poder está dispuesto a sacrificar transparencia para conservar autoridad. En democracia, una catástrofe puede destruir gobiernos, puede revelar negligencias, puede abrir investigaciones, puede provocar renuncias, puede exponer años de abandono. Eso es doloroso, pero también es parte del control democrático. Es una dictadura, o en una dictadura ese mismo proceso es todavía más difícil, porque la crítica puede ser leída como traición, como una conspiración, el periodismo como un ataque, la ayuda independiente como una intromisión, la información como una amenaza. Por eso la frase dictadura no es decorativa, es un adjetivo para endurecer el guión, es el punto de análisis, porque una dictadura no se define solamente por si hay elecciones, se define por cómo se concentra el poder, por si existen contrapesos reales, por si la prensa puede incomodar, por si la oposición puede competir libremente, por si los tribunales son independientes, por si las Fuerzas Armadas obedecen al Estado o al régimen, por si las personas pueden denunciar sin miedo, y también, aunque duela decirlo, por cómo actúa cuando la gente está bajo los escombros. Porque ahí el poder queda desnudo, sin discursos largos, sin propaganda, sin épica, sin actos oficiales, solo queda la pregunta esencial. ¿El Estado está para proteger a las personas o para protegerse a sí mismo? Y quizás esa es la pregunta más profunda de este capítulo, porque cuando una dictadura enfrenta una emergencia no solo debe rescatar cuerpos, debe rescatar su propia imagen. Y ahí empieza el conflicto. Cada edificio caído puede mostrar abandono, cada hospital saturado puede mostrar deterioro, cada retraso puede mostrar incapacidad, cada denuncia puede mostrar un abuso, cada equipo extranjero puede mostrar dependencia. Cada periodista puede mostrar lo que el régimen preferiría controlar. Por eso el poder autoritario no solo responde a la emergencia, responde también al peligro político de que la emergencia sea vista. Y eso es lo que distingue a una dictadura en una tragedia. No necesariamente que no ayude, o no necesariamente que todos sus funcionarios actúen mal, o no necesariamente que bloquee toda la cooperación, sino que incluso cuando ayuda, intenta controlar las condiciones de esa ayuda. Controlar la imagen de esa ayuda, controlar el relato de esa ayuda, controlar quién puede decir si esa ayuda fue o no suficiente. Y ahí la ayuda deja de ser completamente humanitaria y se vuelve administrativa, por el miedo político. La denuncia de Topos Chile, las restricciones de acceso, la militarización de La Guaira, las advertencias de Amnistía Internacional sobre información y libertad de prensa y la presión sobre un sistema sanitario ya debilitado componen una misma imagen. No una prueba absoluta de cada acusación, pero sí una radiografía del poder. Una radiografía de cómo una dictadura enfrenta una emergencia cuando necesita ayuda, pero teme perder el control. Y esa tensión deja una advertencia mucho más amplia, porque los desastres naturales no son políticos en su origen, pero casi siempre terminan siendo políticos en sus consecuencias. Un terremoto no distingue entre gobierno y oposición, no pregunta por ideología, no escoge edificios según militancia política, no decide qué hospital se cae o cuál no, no decide qué barrio queda aislado. Pero la respuesta sí es política. ¿Quién recibe ayuda primero? ¿Quién queda esperando? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede informar, reclamar, fiscalizar, denunciar? ¿Quién puede callar? Eso sí depende del poder. Por eso este capítulo no es sobre placas tectónicas, es sobre regímenes políticos, no es sobre geología, es sobre control, no es sobre un terremoto, es sobre lo que ocurre cuando la tierra se mueve, el poder intenta que nada más se mueve. Porque tal vez eso es lo que más teme una dictadura. No solo que caigan edificios, sino que caiga el relato, que caiga la imagen del control, que caiga la idea de que todo está bajo el mando, que el mundo vea, aunque sea por unos días, lo que normalmente permanece cerrado. Y entonces volvemos al comienzo. Cuando una persona está bajo los escombros, cada minuto importa. Pero cuando la dictadura administra una emergencia, cada imagen también importa. Cada permiso, cada dato, cada cámara, cada rescatista extranjero, cada denuncia. Y ahí aparece la pregunta final.
¿Qué revela una catástrofe sobre el poder? Revela si el Estado protege a las personas o si primero protege su propio control. Revela si la información circula para salvar vidas o se administra para cuidar el régimen. Revela si la ayuda internacional es recibida como cooperación o vigilada como amenaza. Revela si la autoridad entiende que la emergencia exige humildad o si responde con sospecha. Porque al final, una dictadura no deja de ser dictadura porque la tierra tiembla. Al contrario, cuando la tierra tiembla, la dictadura muestra con más claridad aquello que siempre fue: un poder que incluso, frente a la tragedia, necesita controlar. Esto fue Anatomía del Poder.